La primera vez que un chico madrileño escuchó rock en la España de Franco, no lo hizo en una discoteca ni en una radio moderna, lo hizo en una sacristía. Tenía 16 años, la camisa abrochada hasta el cuello, el pelo demasiado largo para los ojos del barrio, y un vinilo escondido, donde nadie miraba, dentro de un misal hueco. Un amigo se lo había pasado como quien pasa contrabando. No lo enseñes, no lo tararees, no lo silbes, porque en su calle, un estribillo pegadizo podía convertirse en un problema real. El vecino con bigote que no sonreía, el cura que preguntaba de más, el guardia que paraba a los chavales por rutina. Esa tarde el chico esperó a que la iglesia se vaciara, metió el dedo dentro del misal, sacó el disco como si sacara un secreto vivo, y lo deslizó en un tocadiscos viejo, de esos que crujen como una puerta oxidada. Sonó una guitarra seca, una batería que parecía un puñetazo alegre en la mesa, y una voz que no pedía permiso. Lo tomaba, y entonces pasó lo repulsivo, lo que te deja una sonrisa torcida. Cuando terminó la canción, alguien había pegado en la tapa del tocadiscos una nota escrita con tinta dura, como sentencia. Esto es música de degenerados. No era una amenaza abstracta, era el resumen de una época, porque aquí está el contraste que te prometieron en el título, y no te engañaron. Mientras el régimen quería juventud silenciosa, obediente y peinada, la música estaba fabricando otra cosa en secreto, una juventud que se movía diferente, que hablaba diferente, que deseaba diferente, y lo más peligroso, una juventud que empezaba a sentirse parte de algo, aunque fuera solo por 3 minutos de canción. Quédate hasta el final, porque lo que empezó con un vinilo escondido en una iglesia terminaría empujando a miles de chicos y chicas a cambiar la forma de vestir, de amar, de reunirse, y sin darse cuenta, de desafiar el aire mismo que respiraban. Y habrá giros, bandas que nacen donde menos imaginas, canciones que pasan la censura por accidente, y un enemigo silencioso que, a veces venía disfrazado de aplauso. Imagina España como una habitación con las ventanas cerradas. Afuera, el mundo se llenaba de radios nuevas, de películas con ritmo, de guitarras eléctricas que parecían motores. Adentro, en cambio, había una obsesión. El orden en la calle, el orden en la familia, el orden en las palabras, y también el orden en los cuerpos. En los años 50 y primeros 60, el control no era solo político, era moral, estético, casi doméstico. Había miradas que vigilaban más que cámaras. Había frases que funcionaban como esposas. Eso aquí no. Eso no toca. Eso es indecente. Y aún así, el rock entró. No entró como un ejército. Entró como entra el humo. Por rendijas, por patios interiores, por radios lejanas, por maletas que volvían del extranjero con olor a otra vida. Entró en bases militares donde sonaban emisoras que no pedían permiso. Entró en bares de puerto donde los marineros traían discos, como si fueran mapas. Entró en tocadiscos familiares que de día ponían copla, y de noche, cuando todos dormían, se atrevían con algo, que parecía prohibido incluso por el sonido. Y aquí viene el primer detalle visual que lo cambia todo. La guitarra eléctrica no era solo un instrumento, era un objeto sospechoso, porque una guitarra acústica podía ser tradición, una eléctrica era modernidad con enchufe, y el enchufe en una dictadura siempre da miedo. Conecta con algo que no controlas. Los primeros en atreverse no tenían manual. No había cómo ser rockero en una España donde ser diferente ya era un riesgo. Eran chavales con más hambre de ritmo que de discurso, con más urgencia de moverse que de explicar por qué. Y eso los hacía aún más peligrosos porque no parecían conspiradores, parecían solo jóvenes. Y el régimen, a veces, le temía más a un joven feliz que a un adulto enfadado. Al principio, el rock en España fue un espejo roto. Se veía el reflejo del mundo, pero en pedazos. Versiones en castellano, grupos que copiaban estilos, canciones que parecían inocentes, hasta que dejaban de serlo. Y ese proceso tuvo nombres propios. Puede que hayas oído hablar de los Brincos, llamados a veces los Beatles españoles. Ese apodo suena simpático, casi un premio. Pero también era una jaula. Te comparo, te domestico, te digo que eres una versión aceptable. Lo interesante es que ellos, y otros, usaron esa etiqueta como caballo de Troya. Entraron con sonrisa pop, y dentro llevaban dinamita cultural. Antes de que la escena explotara, había un ambiente de ensayo general, grupos instrumentales, conjuntos de baile,
bandas que tocaban en salas pequeñas o fiestas, intentando reproducir lo que escuchaban fuera. Los Pequeñiques, por ejemplo, con ese nervio instrumental que parecía correr por calles estrechas, demostraban que una canción podía hablar sin letras, como si el propio sonido dijera, aquí hay algo nuevo. Y luego estaban los que tomaban el riesgo frontal, estética, actitud, volumen. Los Salvajes no sonaban como quien pide permiso, sonaban como quien empuja una puerta. Lone Star, con su pulso y su presencia, demostraban que el rock no era solo ruido extranjero. Podía tener acento propio. Los Mustangs se hicieron famosos por versiones que paradójicamente ayudaron a que el rock se colara en más casas, como si el país necesitara una traducción para aceptar el golpe. Y mientras tanto, en el fondo de todo estaba el gran enemigo invisible, la censura. La censura no siempre venía con un sello rojo dramático, a veces venía con una corrección pequeña, un cambio de palabra, un esto no puede decirse, un esto suena demasiado, y ese demasiado era lo que convertía la música en un campo de batalla extraño. Nadie estaba hablando de política explícitamente, y aún así todo era político, porque el conflicto real no era una frase concreta, era la idea de libertad, la posibilidad de que la juventud escogiera su propio pulso, y aquí llega un giro que suele sorprender. La censura, sin querer, enseñó a los músicos a ser más creativos. Si no puedes decir algo directo, lo dices torcido. Si no puedes nombrar el deseo, lo pintas con metáforas. Si no puedes gritar, aprendes a susurrar de una manera que se oye más. Y eso moldeó un lenguaje musical nuevo. Canciones aparentemente ligeras que por debajo tenían doble fondo. Pero hay otro control aún más íntimo, más pegajoso. El de la calle. En muchos barrios el rock era sospechoso por asociación. El pelo largo era sospechoso. Los pantalones ajustados eran sospechosos. Bailar pegado era sospechoso. Reunirse en grupo era sospechoso. Y esa sospecha no siempre se traducía en cárcel. A veces se traducía en algo más cotidiano y humillante. Paradas, sermones, miradas, amenazas, el a ver la documentación, el ¿a dónde vais?, el ¿por qué vais así? Y aún así, el rock avanzó, porque cada vez que un chaval era parado por su pelo o por su ropa, la música dejaba de ser solo música. Se convertía en identidad. Piensa en la magia y el peligro de un grupo de adolescentes entrando a una sala de baile, ellos con gomina mal puesta, intentando imitar peinados vistos en revistas. Ellas con vestidos que sus madres consideraban atrevidos, aunque no tuvieran nada de escandaloso. Y un escenario pequeño donde un batería golpea como si quisiera hacer temblar el techo. En ese instante, la juventud descubre algo que el régimen odiaba: la pertenencia sin permiso. Porque el rock no pedía carnet, no pedía ideología, no pedía historial familiar, solo pedía una cosa: que el cuerpo siguiera el ritmo. Y eso, para una dictadura que quería cuerpos quietos, era una provocación. En los primeros compases el fenómeno parecía controlable. Son modas, decían, se les pasará. Y claro, a veces cuando un poder minimiza una ola, es porque no entiende el mar. La música empezó a generar micromundos. Tiendas donde se intercambiaban discos como si fueran reliquias, bares donde se hablaba en voz baja de bandas nuevas, programas de radio donde un locutor colaba una canción un poco más rápida de lo habitual, como si estuviera pasando un papel bajo la mesa, y la escena creció con un combustible inesperado: el turismo y la emigración. En la costa, en los lugares donde llegaban extranjeros con ropa distinta y maneras distintas, el aire se contaminaba de futuro. Los jóvenes locales veían guitarras, oían palabras, descubrían que en otros sitios la gente bailaba sin pedir perdón, y al mismo tiempo, muchos españoles que trabajaban fuera volvían con maletas cargadas de objetos que aquí eran casi ciencia ficción. Discos, revistas, ropa. Era como si el país recibiera pequeñas cápsulas del mundo real, escondidas en equipajes. Con cada cápsula entraba una pregunta peligrosa: si allí se puede, ¿por qué aquí no? Y en ese punto aparece un personaje clave en esta historia. El adolescente que no quiere ser héroe, solo quiere sonar. Ese adolescente ensaya en un cuarto estrecho. El ampli es malo, la batería es prestada. El vecino se queja. El padre grita, la madre pide que no hagan escándalo. Y aún así, él y sus amigos repiten el riff una y otra vez, no para cambiar el país, para cambiar la tarde, para cambiar el cuerpo, para sentirse vivos.
Pero el país cambia igual, aunque ellos no lo declaren, porque la primera revolución que hace el rock en la España de Franco es íntima. Cambia la idea de juventud. Antes, ser joven era ser aprendiz de adulto, un trámite. Con el rock, ser joven se convierte en un territorio propio, un lenguaje, un estilo, un nosotros. Y la segunda revolución es social. Crea espacios de reunión. Si te gusta el rock, buscas a otros. Y cuando los buscas, te encuentras. Y cuando te encuentras, te organizas sin llamarlo organización. Te pasas discos, te pasas entradas, te pasas direcciones, te pasas rumores. Dicen que en tal sala tocan unos que suenan como fuera. Y el rumor es dinamita, porque el rumor crea movimiento. Ahora, imagina la escena desde el otro lado. Un funcionario gris revisando letras, un censor cansado leyendo frases sobre amor, baile, noche. No entiende la música, pero intuye el peligro. No en lo que dicen, sino en lo que provocan. En la risa, en el sudor, en la gente saltando al mismo tiempo, en la sensación de libertad colectiva. A veces, para prohibir algo, no hace falta comprenderlo. Solo hay que odiar su efecto. Y en ese clima ocurre uno de los momentos más cinematográficos de esta historia. La música aprende a camuflarse. Los grupos empiezan a vestir formal para pasar filtros. Sonríen en televisión. Se comportan como buenos chicos. Cantan melodías pegadizas. Y mientras el país se tranquiliza pensando, no pasa nada, la juventud está absorbiendo el virus, un virus que no mata, un virus que despierta, y entonces aparece otro giro, uno de esos que parecen broma, pero cambian la trama. El rock se vuelve aceptable por accidente, porque en ciertas ocasiones el sistema permitía lo que creía que podía usar como escaparate. Mira qué modernos somos, parecía decir. Tenemos conjuntos juveniles. Y claro, al intentar usar el rock como decoración, lo difundían. Era como poner una hoguera para lucirse, y luego quejarse de que hay fuego. En ese punto, ya no estamos hablando de un par de chavales rebeldes, estamos hablando de una nueva economía del deseo. Discos que se venden, salas que se llenan, emisoras que compiten por el tema del momento, revistas que publican fotos, fans que recortan caras y las pegan en carpetas. Y eso significa algo enorme. El rock no es solo música, es mercado, es imagen, es red, y una red juvenil es un fenómeno que ningún poder autoritario controla del todo, porque la red vive en lo cotidiano, y cuando la música se vuelve cotidiana, deja de ser una rareza, se convierte en costumbre, y la costumbre es imparable. Aquí, la historia te pide que escuches un latido concreto, el latido de la primera generación, que empezó a sentir que el futuro podía sonar distinto, pero también te pide que mires el lado oscuro. La vigilancia seguía ahí, la moral seguía ahí, la presión seguía ahí, y el régimen, aunque a veces fingiera indiferencia, no se había rendido, solo estaba observando. Y entonces, justo cuando parece que el rock ha encontrado su hueco seguro, llega un detalle pequeño que lo enciende todo. La juventud empieza a imitar no solo la música, sino la actitud. El problema para el poder no es que canten, es que se miren entre ellos con complicidad, es que dejen de pedir perdón por existir, es que se atrevan a decir «no me da la gana» en cosas mínimas. El peinado, el baile, la ropa, la hora de volver, porque las revoluciones grandes casi siempre comienzan con desobediencias pequeñas. Y ahora, déjame plantearte una imagen que funciona como un presagio. Una sala con humo, luces malas y un escenario tembloroso. Un cantante joven se acerca al micro. En la primera fila, chicas con los ojos brillantes. En un lateral, un hombre mayor con cara de piedra, quieto, mirando demasiado. Nadie sabe si es un simple curioso o alguien que ha venido a tomar nota. El grupo arranca, el público grita, el hombre de piedra no aplaude. Y sin embargo, el rock suena igual. Ese es el punto exacto donde la historia cambia de velocidad. Porque a partir de aquí, ya no se trata de primeros intentos o modas importadas. A partir de aquí, el rock va a convertirse en un idioma clandestino de toda una generación, y la España oficial, la España rígida, seria, vigilante, va a descubrir que hay algo peor que una protesta. Una juventud que aprende a no tener miedo en la pista de baile, y eso nos lleva al siguiente paso, el más explosivo, el momento en que las bandas dejan de parecer inofensivas y empiezan a convertirse en símbolos, incluso cuando ellas no lo buscan. Porque lo que viene no es solo música, lo que viene es contagio. La pregunta que nadie hacía en voz alta, pero que flotaba como humo en cada sala de baile, era esta.
¿Quién decide lo que puede sentir un joven? Porque una cosa era tocar versiones con sonrisa de «Somos buenos chicos», y otra muy distinta era lo que empezó a pasar cuando el rock dejó de ser un sonido raro y se convirtió en un reflejo, un espejo en el que la juventud se miraba y por primera vez no veía solo lo que debía ser, sino lo que podía ser. En aquel momento, España parecía estar jugando a dos cosas contradictorias a la vez. Por un lado, quería exhibir modernidad, como quien se pone un traje nuevo para que no se note el hambre antigua. Por otro, seguía apretando el nudo de la moral, la vigilancia y la obediencia. Ese choque generó una electricidad rara. El país intentaba sonreír con los dientes apretados, y en esa electricidad el rock no creció como un árbol. Creció como una grieta. La grieta se abrió en lugares concretos, con nombres de salas y barrios que hoy suenan románticos, pero entonces olían a riesgo. Sótanos, con techos bajos, locales de ensayo donde el sudor se pegaba a las paredes, cines que por la mañana eran decentes y por la noche se volvían un corazón clandestino. Había noches en las que un grupo salía a tocar con el mismo gesto con el que otros salían a robar fruta. Rápido, sin llamar la atención, con la adrenalina de quien sabe que la diversión también puede castigarse, y a la vez aparecía el gran truco del sistema. Convertir el rock en espectáculo controlado. En la televisión, esa caja que entraba en los salones como un sacerdote moderno, empezaron a desfilar caras jóvenes, peinados calculadamente, atrevidos, trajes con un punto de brillo. El mensaje era, mira, aquí también hay juventud moderna. Era propaganda con ritmo. Era como pintar de colores una pared húmeda. Desde lejos parece nueva, de cerca sigue oliendo a moho, pero el rock, incluso cuando lo vistes de domingo, es un animal difícil de domesticar, porque no es solo lo que suena, es lo que provoca. El problema no era un acorde, era el temblor en las rodillas, el impulso de moverse, el desafío pequeño de una chica que baila como quiere, de un chico que se deja el pelo un poco más largo, aunque le caigan broncas en casa. De repente la juventud empezó a tener una escena, y una escena es una cosa peligrosa. Te da tribu. En cada tribu hay códigos, y esos códigos se volvieron visibles. Botas, chaquetas, gafas, el gesto de yo no soy como tú, el vocabulario nuevo, la costumbre de quedar para escuchar, y no solo para estar. Y cuando el cuerpo se acostumbra a la música, empieza a pedirla como pide aire, y cuando te quitan el aire, aprendes a buscarlo. El Estado lo notó, y ahí llega el primer giro desagradable. La vigilancia se volvió sofisticada y cotidiana. No imagines siempre grandes redadas cinematográficas, a veces era más sutil y más asqueroso. El dueño de la sala que recibía una llamada, el portero al que le aconsejaban mirar bolsos, el vecino que avisaba por patriotismo, el funcionario que leía letras como quien busca veneno en la sopa, y lo peor, la autocensura. El músico que, antes de escribir una frase, ya se pregunta, ¿me la dejarán pasar? ¿Me buscaré un problema? Ese veneno es lento, porque te enseña a hablar con miedo incluso cuando nadie te está pegando. Aún así, la música encontró su manera de avanzar. Como el agua, si tapas una salida, busca otra. Y entonces llega una escena que se repitió en muchas ciudades, con distintas caras pero el mismo pulso. Un grupo de chavales compra un disco extranjero a precio de oro, porque conseguirlo es como conseguir un pasaporte. Lo llevan a casa de alguien que tiene tocadiscos, cierran persianas, suben el volumen hasta el límite en que el vecino podría golpear la pared, y durante 3 minutos sienten que viven en otro país. Cuando la canción termina, nadie habla, no porque no haya nada que decir, sino porque lo que han oído es demasiado claro. Hay un mundo entero afuera, y eso, en una dictadura, es una blasfemia íntima. Pero el rock español no se quedó en imitar, empezó a crear. Y la creación trajo el siguiente salto. La ambición. Ya no bastaba con sonar como los de fuera. Ahora querían sonar a sí mismos y además sonar grande. Y ahí entra un fenómeno decisivo. Algunos grupos, por primera vez, logran traspasar fronteras. De pronto, España, esa España encajada, produce una canción que se cuela en listas internacionales, que suena en radios que no pronuncian bien los nombres, que vuelve como boomerang y dice, ¿ves? También podemos. El orgullo parecía inocente, pero escondía dinamita. Si puedes triunfar fuera, también puedes imaginar otra vida dentro. Y esa imaginación empezó a mezclarse con algo que el régimen temía especialmente: la modernidad como contagio social,
Porque el rock no venía solo, venía con revistas, con películas, con turistas, con ropa, con peinados, con nuevos hábitos de consumo. Venía con la idea de que el domingo no era solo misa y familia, sino también carretera, playa, música en un bar. Venía con la idea de que el cuerpo no es solo disciplina, también es placer, y el placer es difícil de prohibir sin volverte monstruo. Pero el sistema tenía experiencia siendo monstruo en pequeño formato. En la humillación diaria, imagínate a un chico que ahorra para comprarse unos pantalones que le quedan ajustados, se los pone como si fueran una bandera, sale a la calle, se siente invencible, hasta que un adulto lo mira como si fuera basura y le suelta una frase que no es solo insulto, es sentencia cultural: pareces una mujer, pareces un degenerado, pareces un extranjero. Ese veneno no busca corregirte, busca hacerte odiarte. Y aquí viene el twist. A muchos, en lugar de destruirlos, los solidificó, porque cuando te atacan por ser quien eres, lo que nace no es solo rabia, nace identidad, nace el pues sí, soy esto. Y con esa identidad nacen espacios de resistencia que no se llaman resistencia. Grupos de amigos, pandillas de fans, parejas que se conocen bailando, fanzines hechos con tijeras y pegamento, colecciones de discos como tesoros de guerra. En ese caldo, la música empezó a ponerse más atrevida, no necesariamente más política en las letras, aunque eso también, sino más atrevida en el sonido, en la actitud, en la puesta en escena. Y cuando sube la intensidad, sube la respuesta. Las salas empezaron a ser observadas como si fueran fronteras, porque allí pasaba una cosa rara. La juventud se mezclaba, chicos y chicas, gente de barrios distintos, estudiantes y trabajadores, incluso hijos de familias que jamás se habrían cruzado en otro contexto. El rock, con su batería insistente, hacía algo que la sociedad rígida detestaba. Rompía compartimentos. Y, en una España de compartimentos, romper compartimentos era un pecado. Hubo locales donde se colocaban luces como si fueran discotecas modernas, pero el ambiente recordaba a un sótano de conspiración alegre. Los músicos llegaban con instrumentos baratos, pero con una fe casi religiosa. Ensayaban para sonar como si tuvieran un estadio, aunque tocaran para 100 personas apretadas. Y cuando la canción funcionaba, el público explotaba con una energía que parecía imposible en un país serio. Esa explosión tenía un costo. De vez en cuando aparecía la autoridad como un corte en mitad del baile. Imagina el golpe. Estás saltando, sudando, riéndote, y de repente se encienden luces fuertes. Alguien grita: ¡documentación! El aire se vuelve frío. La música se corta como si hubieran arrancado el corazón del lugar. Hay un silencio humillante, y ese silencio es el mensaje. Tu diversión depende de nosotros. Ahí es donde la juventud aprendió un arte que no debería existir. El arte de disfrutar con miedo, y aún así, disfrutaba. Porque en el fondo había una intuición. Si renuncias a la música, renuncias a ti. A finales de los 60, el mundo entero entró en ebullición cultural. En España, esa ebullición chocaba con un techo bajo, y cuando el agua hierve bajo un techo bajo, lo que pasa es que el vapor busca rendijas y quema. Aparecieron sonidos nuevos, psicodelia, experimentación, canciones más largas, letras más abstractas, ambientes más densos. Algunos músicos empezaron a mirar hacia adentro. No solo querían bailar, querían viajar sin moverse del sitio. Querían que una canción fuera como un sueño, como una película. Y eso, para el censor, era un problema diferente. ¿Cómo prohíbes un símbolo? ¿Cómo acusas de algo a una metáfora? Entonces el control se volvió más paranoico. Si no entienden la letra, sospechan de la intención. Y aquí entra un giro que siempre parece una ironía cruel. Mientras una parte del país intentaba ser moderna de escaparate, otra parte endurecía el castigo sobre lo que llamaban conductas peligrosas. No solo era qué dices, era cómo eres, era con quién te juntas, era qué aspecto tienes, era qué haces de noche. Y cuando un Estado empieza a castigar identidades, el miedo ya no es a una multa, es a existir. En ese ambiente, el rock no podía ser solo fiesta, se volvió refugio. Se volvió clave secreta, se volvió un idioma para decir: yo también siento esto, sin decirlo. Y en ese punto ocurre una de las transformaciones más potentes. La música empieza a generar mitología, nacen historias que corren de boca en boca como leyendas urbanas. En tal ciudad tocaron y los pararon. A aquel lo detuvieron por el pelo.
A esa chica la echaron de casa por juntarse con rockeros. A ese grupo le cambiaron la letra y aún así se entendía. Y cada historia alimenta la sensación de que estás participando en algo más grande que tú. Aquí es cuando el país se convierte en un tablero. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao. Cada lugar con su ambiente, sus salas, su forma de esconder y demostrar. El rock, como un animal, se adapta al clima. En unos sitios se vuelve más pop para colarse por la radio. En otros, más crudo para sobrevivir en directo. En otros, más experimental para escapar del control. La juventud también se adapta. Aprende a moverse con astucia. Saber dónde se puede bailar, a qué hora, qué canciones no conviene cantar demasiado alto en la calle, qué peinados pasan y cuáles te meten en líos. ¿Qué portales son seguros para hablar de música sin que te oigan? ¿Suena exagerado? Piensa en esto. Cuando una sociedad te obliga a calcular el volumen de tu alegría, esa sociedad está enferma. Y sin embargo, la juventud encontraba alegría. Había algo casi cómico, y a la vez escalofriante, en ver a chicos peinándose frente al espejo, con una mezcla de ilusión y miedo. Ilusión por parecerse a sus ídolos, miedo por la bronca del padre, por el comentario del vecino, por el control en la calle. Era como prepararse para una cita y para una batalla al mismo tiempo. La música, mientras tanto, seguía ampliando el mapa del deseo, y ese deseo tenía muchas caras. Deseo de amor, de aventura, de libertad, de ciudad, de carretera, de noche, de futuro. En un país donde el futuro parecía escrito con tinta vieja, el rock empezó a escribir con tinta eléctrica. Pero el acto dramático de esta parte no está solo en la expansión del rock, está en el choque frontal con una verdad. El sistema podía tolerar una moda, pero no una transformación. Y la transformación ya estaba ocurriendo, porque sin darse cuenta, la juventud estaba cambiando la idea misma de respeto. Antes, respeto era obediencia, ahora empezaba a ser otra cosa. Respeto a uno mismo, respeto a tu forma de vivir, respeto a tu tribu, respeto a tu música. Y cuando una generación cambia la definición de respeto, cambia todo. Aún así, la historia no va en línea recta. Tiene trampas, tiene decepciones. Y aquí viene otro twist amargo. Algunos adultos, incluso algunos que parecían modernos, intentaron usar el rock para vender una versión descafeinada de la juventud, como si dijeran, sí, podéis bailar, pero sin pensar, podéis vestir, pero sin desafiar, podéis cantar, pero sin molestar. Hubo músicos que aceptaron ese juego por supervivencia, otros lo aceptaron porque era la única manera de sonar, otros lo rechazaron y pagaron el precio con silencio, con marginación, con noches sin escenario, y ahí aparece el dilema que hizo madurar al rock español. ¿Quieres ser popular y tolerado, o quieres ser auténtico y perseguido? Muchos intentaron ser ambas cosas, y esa tensión se escucha en la música como un nervio, y ahora, justo cuando parece que el rock ha encontrado su equilibrio precario, un espacio entre la fiesta y el control, llega una sombra más espesa, una sensación que se extiende como una nube, que el cerco se estrecha, que la vigilancia se vuelve más seria, que el castigo puede llegar por vías nuevas, como si el país hubiera dicho, ya os hemos dejado jugar bastante. En ese momento, muchos jóvenes se aferraron a lo único que no podían confiscar del todo. El sonido en la cabeza, la canción tarareada, por dentro el recuerdo de una noche en que por un rato fueron libres. Y aquí tienes la imagen con la que quiero dejarte antes del siguiente tramo. Un grupo de chavales sale de una sala, todavía les tiemblan las piernas del baile, en la esquina una farola amarilla, un coche oscuro aparcado demasiado tiempo, alguien baja la voz y dice, cuidado. Y aún así, uno de ellos sonríe y suelta, casi como un desafío infantil. Da igual, mañana volvemos. Porque el rock ya no era un capricho, era una necesidad, y esa necesidad iba a empujar la historia hacia un terreno más peligroso, más profundo y más imprevisible. El momento en que el rock, sin proponérselo, empieza a rozar la política, no en discursos, sino en vidas, en cuerpos, en decisiones, en formas de estar en el mundo, y cuando el rock toca la vida real, deja de ser una banda sonora. Se convierte en una fuerza. Hubo un momento, pequeño, casi ridículo, en el que muchos chavales entendieron que el rock ya no era solo música. Fue cuando descubrieron que una palabra podía ser más peligrosa que un acorde. Un grupo estaba ensayando en un local húmedo, con las paredes forradas de cartones de huevos para que el sonido no escapara. Tenían una canción nueva,
No hablaba de política, no mencionaba al régimen, ni siquiera era agresiva. Solo tenía una frase: quiero salir. No quiero salir esta noche, no quiero salir a bailar, solo quiero salir. El cantante la repitió con ganas, como quien abre una ventana, y de repente, el dueño del local, un hombre mayor, de esos que han aprendido a sobrevivir sin hacer olas, levantó la mano como si detuviera un incendio. Esa frase: no, ¿cómo que no? No la cantéis así, cambiadla. Porque si alguien escucha «quiero salir», va a pensar que queréis salir de... ya sabéis. Y ahí está la parte que da un poco de asco. La idea de que hasta el deseo de salir a la calle podía interpretarse como delito, que una letra podía ser examinada como si fuera un arma, que un joven, por querer respirar, tenía que fingir que no le faltaba el aire. A partir de ese punto, el rock español entró en una fase nueva. La fase del doble fondo. La fiesta seguía, sí, la energía también, pero debajo, creciendo como raíces, aparecieron cosas más intensas. Metáforas, símbolos, ironías, rabia contenida y sobre todo una intuición colectiva. Si no podemos decirlo claro, lo diremos mejor. La tensión subió porque la música dejó de ser solo moda juvenil y empezó a convertirse en territorio, y el territorio siempre trae conflicto. En los 70, España parecía una casa donde la familia finge normalidad mientras cruje el suelo. La modernización económica había traído coches, turismo, anuncios, consumo, pero el aire seguía viejo, lleno de prohibiciones y de miedo heredado, y esa contradicción se escuchaba en el rock como una mezcla rara. Melodías luminosas por arriba y un zumbido oscuro por debajo. Los conciertos cambiaron de textura, ya no eran solo el golpe inmediato del twist o la versión pegadiza. Empezaron a aparecer grupos que querían expandir el sonido, hacerlo más largo, más denso, más hipnótico. En otros lugares lo llamaban psicodelia, progresivo, hard rock. Aquí era también una estrategia. Si la letra te la recortan, el sonido puede contar lo que tú no puedes escribir. Y en esa expansión nacieron escenas que parecían imposibles en un país de techos bajos. Barcelona empezó a empujar con una vibra más experimental, más europea, más atrevida en el estudio. Madrid se volvió un hervidero de salas y músicos que tocaban como si cada noche fuera una prueba de supervivencia. Andalucía, con su propio pulso, empezó a demostrar algo que iba a ser un giro brutal, que el rock no tenía por qué ser solo copia, extranjera. Podía mezclarse con raíces locales y crear algo nuevo, algo que sonara a España sin pedir permiso a la tradición. Y eso es importante, porque el régimen era experto en secuestrar lo español, pero cuando la juventud empezó a inventar su propia versión de lo español, el monopolio cultural se rompió. Imagínate el impacto. Un chaval que ha crecido oyendo que la tradición es intocable, de repente escucha una guitarra eléctrica dialogando, con giros melódicos que le recuerdan a su barrio, a su tierra, a su familia, y entiende que el futuro no tiene por qué venir de fuera, que el futuro puede salir de aquí, de su propia sangre, pero con enchufe. Ese fue uno de los grandes twists del rock español. En vez de huir de lo propio, algunos lo remezclaron hasta convertirlo en algo irreconocible para los guardianes de la pureza, y mientras todo eso crecía, el control seguía. Solo que el control ya no era solo un no, a veces era una trampa. Aquí va una escena típica. Un grupo consigue una oportunidad grande, una actuación visible, un contrato, una aparición en un medio. Están felices, creen que han ganado. Y entonces llega el papel. Estas líneas no. Esta portada no. Este título no. Este gesto en el escenario no. El grupo acepta 1, 2, 3 recortes, hasta que un día se miran y se dan cuenta de que están a punto de convertirse en una versión domesticada de sí mismos, y aquí aparece la decisión que partió a muchos músicos por la mitad. O te adaptas o te escondes. Los que se adaptaron a veces lograron colarse en más casas, llegar a más jóvenes, encender más pequeñas rebeldías diarias. Los que se escondieron construyeron una escena subterránea que fue, paradójicamente, más libre, menos masiva, pero más auténtica, más arriesgada, más inflamable. Lo interesante y lo cruel es que ambos caminos tenían precio. El adaptado podía sentirse vendido, el escondido podía sentirse invisible, y, aún así, ambos estaban empujando la misma puerta. En esa década, el rock empezó a tocar el nervio de la calle, no con discursos, sino con atmósferas.
porque cuando un músico canta con cansancio real, cuando una guitarra suena como sirena nocturna, cuando una batería golpea como corazón, acelerado en una plaza vigilada, el público entiende sin que nadie explique, y entonces llegó un fenómeno que cambió el juego de verdad. Los himnos, no himnos oficiales, himnos de la noche, canciones que la gente cantaba junta y que por algún misterio sonaban más grandes que la suma de sus palabras. Había temas que no decían libertad literalmente, pero te hacían sentirla en el pecho, y sentir algo en el pecho, en un país donde te enseñan a tragarte lo que sientes, es una revolución. Al mismo tiempo, apareció una estética más dura, chaquetas de cuero, botas, humo, bares que olían a alcohol barato y electricidad. El rock empezó a sonar más áspero, más callejero, más directo, y con eso vino un cambio en el tipo de juventud que lo abrazaba. No solo el chaval curioso que quería parecer moderno, sino también el joven que estaba harto, el que trabajaba, el que llegaba cansado, el que veía el futuro como un pasillo estrecho. Para ellos el rock no era solo baile, era desahogo, y aquí entra otro giro desagradable, de los que te hacen fruncir la nariz. Cuando una música se convierte en desahogo de los que no tienen salida, el poder suele reaccionar llamándolos peligrosos, no porque rompan cosas, sino porque dejan de creer. En algunos lugares, la policía y la autoridad local empezaron a tratar a los rockeros como sospechosos por defecto. Te paraban por la pinta, por la hora, por estar en grupo. La palabra melenudo funcionaba como una etiqueta que te quitaba humanidad, y la humillación, repetida 1000 veces, construye una rabia que no cabe en un estribillo, y sin embargo, la música no dejó de ser luminosa. Ese es el milagro del rock en esa época. Incluso cuando hablaba desde la presión, seguía generando energía, ganas, movimiento. Era como si la juventud hubiera encontrado una batería interna que no se podía confiscar. La escena se fue profesionalizando a golpes. Mejores equipos, mejores estudios, productores, sellos, pero el profesionalismo no eliminó el riesgo, lo reordenó. Ahora el riesgo era también que te compraran, que te convirtieran en producto, que tu rebeldía fuera empaquetada para venderse sin molestar. Y ahí surge una de las traiciones más silenciosas de la historia. Cuando lo rebelde se vuelve rentable, muchos intentan convertirlo en decoración, y eso provoca una reacción. Los músicos más crudos se vuelven aún más crudos, los más raros se vuelven aún más raros, los que quieren verdad la buscan con más fuerza. En paralelo, la juventud cambiaba a una velocidad brutal, ya no era solo pelo largo y guitarra, era una forma de vida, un mapa nocturno, un sistema de señales. Los lugares se convertían en templos, tal sala, tal bar, tal esquina, tal tienda de discos, y el boca a boca era la red social de entonces. Esta noche tocan, dicen que esos son buenísimos, hay que ir pronto, me han dicho que quizá aparezcan los de siempre. Cada concierto era una mezcla de fiesta y tensión, porque siempre existía la posibilidad de que alguien entrara a apagarlo, y eso hacía que la alegría fuera más intensa, como si el público dijera, si hoy es el último día, hoy lo quemamos. Y entonces llega el gran punto de inflexión histórico que cambia el tono de todo, aunque no lo diga de inmediato. Franco envejece. El régimen, que parecía eterno, empieza a mostrar grietas no solo culturales, sino biológicas, y esa idea, la idea de que incluso lo que parece eterno puede terminar, se filtra en la música y en la juventud, como un susurro que se vuelve grito interior. No es que de repente todo fuera libre, no, pero apareció algo nuevo, la sensación de que el futuro ya no estaba completamente sellado, y cuando una generación huele una rendija de futuro, se vuelve peligrosa. Aquí viene el twist más cinematográfico. Algunos de los que habían controlado la moral empezaron a perder el monopolio del relato, porque el relato ahora estaba en las canciones, en las noches, en las fotos, en las chaquetas, en la manera de mirarse. La juventud se volvió experta en leer entre líneas, y eso es devastador para cualquier censura. Cuando la gente aprende a leer entre líneas, la línea ya no manda. Se intensificó también el choque generacional dentro de las casas, padres que habían sobrevivido aprendiendo a callar, hijos que ya no querían callar, ni siquiera al bailar, madres que temían el qué dirán, hijas que se pintaban los ojos como si fueran a la guerra. La mesa familiar se volvió un campo de batalla silencioso. ¿A qué hora vuelves? ¿Con quién vas? ¿Por qué te vistes así? Y el rock, en lugar de calmar, encendía, porque el rock no te enseñaba solo canciones, te enseñaba una idea. Puedes elegir,
Y elegir en una dictadura es un verbo explosivo. En 1975, la muerte de Franco abre una puerta histórica, pero no es una puerta limpia, luminosa, instantánea, es una puerta pesada, que chirría, que deja pasar aire, y también polvo, también tensiones acumuladas, también violencia latente, también miedo. España entra en la transición como quien sale de una habitación oscura y tarda en acostumbrarse a la luz. ¿Y qué hace el rock cuando llega esa luz incierta? Hace lo que siempre hace, corre hacia ella, aunque queme. Aquí la escena cambia. De repente hay más margen, más posibilidad, más espacios donde sonar, surgen nuevas bandas, nuevos estilos, nuevas ganas, pero también surge una competencia feroz. Todos quieren hablar, todos quieren ocupar el escenario que antes estaba limitado, y en ese caos fértil, el rock español se vuelve más urbano, más de carretera, más de barrio, las letras se acercan a la vida diaria. Trabajos precarios, noches largas, amor sin romanticismo, amistad como salvavidas, frustración, ganas de escapar. El rock deja de ser solo la modernidad importada y se convierte en lo que somos cuando nadie nos manda. En Madrid, por ejemplo, se cocina un rock que huele a asfalto, a bar, a humo espeso. En otras ciudades, el rock se mezcla con identidades locales, con influencias internacionales, con experimentos, y la juventud, que ya venía entrenada en leer símbolos, se sube al tren a toda velocidad. Pero no todo es celebración. Aquí va el giro amargo de esta fase. Con la apertura, también llegó una especie de desorientación. Durante años el enemigo era claro. La censura, el control, el no. Ahora de repente hay un sí a medias. Un sí pero. Un sí con condiciones. Y a veces eso confunde más que el no. Y además aparece el otro monstruo, más moderno y más frío. El mercado. Las discográficas, los productores, las radios, la tele, empiezan a olfatear qué vende, qué no, qué se puede poner, qué conviene, y el rock, que había sido resistencia y refugio, corre el riesgo de convertirse en producto de moda. ¿Y qué hace la juventud cuando siente que le quieren convertir la vida en producto? Se inventa otra esquina, se inventa otra escena, se inventa otra rebelión. A finales de los 70, la energía juvenil explota en múltiples direcciones. Hay rock más duro, hay rock más callejero, hay bandas que hablan de noche y de exceso, hay otras que miran hacia adentro con poesía, y hay un rumor nuevo que se empieza a escuchar como un cuchillo afilándose. La idea de que lo próximo será aún más rápido, más agresivo, más irreverente. La música está a punto de entrar en una aceleración salvaje, pero antes de llegar ahí, hay una imagen que resume el corazón de esta parte. Un concierto en una sala mediana. El público no es enorme, pero está pegado al escenario como si fuera una hoguera. El cantante suda, la guitarra chilla, la batería golpea, y en un momento, alguien alza el puño. No como gesto político explícito, sino como gesto de estar vivo. Otros lo imitan. No saben exactamente qué están diciendo con ese puño, solo saben lo que sienten, que ya no quieren volver a la habitación de ventanas cerradas, y entonces, de pronto, llega el pequeño detalle que lo cambia todo. Al final del concierto, alguien se acerca a la banda con una sonrisa extraña y les dice: ahora sí que podéis triunfar, solo tenéis que suavizarlo un poco. Y ahí se dibuja el nuevo enemigo. No el censor que prohíbe, sino el que te ofrece éxito a cambio de recorte, no el uniforme, sino el contrato. No la amenaza directa, sino el aplauso condicionado. Ese es el terreno más resbaladizo de todos, porque contra la prohibición te rebelas. Contra el aplauso, te puedes rendir sin darte cuenta. Y ahí te dejo, justo en la puerta del último tramo. El rock español está a punto de vivir una mutación explosiva. La juventud ya no solo quiere respirar, ahora quiere gritar, quiere reírse, quiere romper la solemnidad, quiere inventar una identidad nueva sin pedir permiso a nadie, ni al Estado, ni a la familia, ni al mercado. Lo que viene tiene velocidad, tiene descaro, tiene color, tiene exceso, y también tiene sombras, porque cuando una sociedad libera presión acumulada durante décadas, la explosión puede ser hermosa, o puede ser peligrosa, y el rock, como siempre, va a estar en el centro del incendio. La primera vez que alguien gritó en un escenario de Madrid una frase que sonaba a burla, una burla descarada, juvenil, casi insolente. Hubo un segundo en el que el público no supo si reír o mirar hacia la puerta. Ese segundo fue histórico.
porque durante años la juventud había aprendido a bailar con cautela, a leer entre líneas, a camuflar el deseo con metáforas, y de pronto, en la recta final de los 70 y el arranque de los 80, ocurrió algo que parecía imposible. El miedo empezó a perder prestigio, no desapareció, no se evaporó como magia, pero dejó de ser el único idioma, y cuando el miedo deja de ser idioma único, aparecen otros. El descaro, la ironía, la provocación, el me da igual, el mírame, y eso, en un país que había sido educado en la solemnidad, fue una explosión de color sobre una pared gris. Aquí es donde la historia acelera, porque lo que venía no era solo más rock, era una mutación cultural completa. Una juventud que ya no solo quería un rincón para escuchar música, sino un mundo entero para reinventarse, y esa reinvención tuvo un nombre que suena a fiesta, pero fue también una forma de sacudir la realidad. La movida. No te imagines una escena ordenada, con manual. La movida era un animal callejero, cambiante, excesivo, contradictorio. Podía ser luminosa y sucia a la vez. Podía ser libertad y autodestrucción en el mismo vaso. Y sobre todo, era una respuesta visceral a décadas de control. Si antes nos apretaban, ahora nos expandimos. La música se volvió más rápida, más provocadora, más urbana. Aparecieron bandas que mezclaban punk, new wave, pop electrificado, rock descarado. Los jóvenes ya no querían solo sonar como fuera. Querían sonar como su propia noche. Y su noche era intensa, a veces hermosa, a veces peligrosa. Y aquí viene un twist que mucha gente no espera. El rock que había servido de refugio durante el franquismo, en la nueva etapa se convirtió también en arma de risa. La risa es una fuerza brutal, porque la dictadura se alimenta de solemnidad, de gravedad, de respeto, y cuando una generación se ríe de lo intocable, no solo desafía, desactiva. En canciones, en letras, en estética, la juventud empezó a jugar con lo que antes era sagrado o prohibido, no siempre por ideología consciente, sino por instinto. No quiero que me digas cómo ser, y ese instinto fue revolucionario. Las salas y los bares se multiplicaron como hongos en una ciudad húmeda de ganas. Madrid se convirtió en un tablero nocturno. Malasaña como latido, locales pequeños donde el sonido era imperfecto, pero la energía era gigante. Noches que empezaban tarde y terminaban en una luz de mañana que parecía un castigo dulce. En Barcelona, Valencia, el País Vasco, Andalucía, cada lugar empujaba su propio estilo, y el rock ya no era una sola cosa, era un bosque entero. Pero ahora, atención. Aunque Franco ya había muerto, la España de Franco seguía viva en muchas costumbres, en muchos miedos, en muchas estructuras, y eso generó un choque brutal, una juventud que quería volar y una sociedad que todavía tenía manos agarrando tobillos. Ese choque se notaba en la calle, en los medios, en las familias, y también se notaba en la música. Cuanto más libre parecía todo, más se tensaban algunas resistencias, como si el país dijera, vale, podéis ser modernos, pero no demasiado. ¿Y qué hace un joven cuando le dices no demasiado? Exacto, se pasa de la raya. Así, el rock español se llenó de personajes, de máscaras, de teatralidad. Se cantaba con gestos grandes, se vestía con exageración, se vivía como si cada noche fuera una película, porque durante años la vida había sido una obra con guión ajeno. Y ahora la juventud quería improvisar, y aquí llega el detalle repulsivo, el que deja sabor amargo, que siempre acompaña a las explosiones de libertad. Cuando se abre la puerta, también entran sombras. La noche se volvió más intensa, sí, pero también más peligrosa para muchos. Hubo excesos, hubo autodestrucción, hubo un brillo que, visto de cerca, podía ser vidrio roto, y lo peor, un país que no estaba acostumbrado a gestionar libertad, a veces confundía libertad con abismo. Aún así, esa energía cambió algo irreversible. La juventud dejó de pedir permiso para existir, y eso nos conecta con el corazón de tu tema. Cómo la música cambia a la juventud, porque lo que hizo el rock, desde las primeras bandas en la España franquista hasta la explosión posterior, fue enseñar algo muy concreto, que puedes pertenecer a una tribu elegida, no solo heredada, que tu cuerpo es tuyo, para moverse, vestirse, expresarse, que la noche puede ser un laboratorio de identidad, que el deseo no es pecado por defecto, y que el futuro no tiene por qué parecerse al pasado. Si lo piensas, eso es dinamita, pero la historia tiene un último giro, uno que te obliga a mirar hacia atrás con la piel erizada.
El sistema, incluso cuando se ablanda, aprende a absorber lo que lo amenaza. El rock, que antes era sospechoso, empezó a ser parte del paisaje. Las instituciones culturales, los medios, las discográficas, comenzaron a abrazarlo, a clasificarlo, a venderlo. Lo que había sido clandestino se volvió tendencia, y eso para algunos fue victoria, para otros fue traición. Porque cuando lo rebelde se convierte en moda, ocurre un fenómeno extraño. Deja de incomodar, y justo ahí, en ese borde, nacen nuevas reacciones juveniles, más radicales, más crudas, más auténticas, buscando recuperar el filo. El punk, por ejemplo, fue eso en muchos lugares. Un basta contra la domesticación, una patada a la estética pulida, un no me vendáis, mi propia rabia en un paquete bonito. Mientras tanto, en el País Vasco, el rock también se cargó de una intensidad particular, más político, más duro, más pegado a conflictos reales. En otros sitios, la música se volvió más hedonista, más pop, más de baile. España se llenó de escenas que convivían y chocaban, como barrios dentro de la misma ciudad, y en ese choque se ve el resultado final. La juventud ya no era un bloque uniforme, era un mosaico. Y ese mosaico era, en sí mismo, un cambio histórico. Volvamos al principio, al chico del misal hueco, al vinilo escondido, a la nota que decía música de degenerados, porque ahí está el hilo secreto de toda la historia. Lo que el poder desprecia como degeneración, a veces es simplemente vida buscando salida. En la España franquista, el rock entró como contrabando emocional, no era solo sonido. Era la prueba de que el mundo no terminaba en la frontera del miedo. Cada banda de las primeras décadas abrió una rendija, cada concierto creó una tribu, cada canción enseñó a un joven a moverse con un poco menos de vergüenza, y lo más importante, el rock enseñó a la juventud que no estaba sola. Eso es lo que cambia a una generación, porque cuando descubres que otros sienten lo mismo, ya no vuelves a ser un individuo aislado. Te conviertes en parte de una corriente, y una corriente, aunque empiece como hilo de agua, acaba moviendo rocas. Ahora, la última escena, para cerrar con la energía que te prometí desde el inicio, imagina un plano final, una plaza cualquiera, ya en una España que está cambiando. Un grupo de adolescentes camina riéndose, con una radio portátil o un casete sonando bajito, no esconden la música en un misal, no miran a la iglesia para entrar en secreto. La música va con ellos, como si fuera natural, como si siempre hubiese sido suya, y de repente uno de ellos se detiene, saca de la mochila un vinilo viejo, gastado, con la carátula doblada, lo mira como quien mira una reliquia de guerra, sonríe y dice, ¿te imaginas que por esto nos podían haber jodido la vida? Y la respuesta del amigo es una carcajada corta, casi un ladrido de incredulidad. ¿Por una canción, tío? Sí, por una canción, porque esa es la paradoja brutal de la época. El régimen quería moldear la juventud desde fuera, pero la música la moldeó desde dentro. El poder intentó dictar cómo vivir, y un riff de guitarra enseñó a miles a sentirse vivos, y ahí está el final con sabor a contraste. Lo que empezó como música de degenerados, terminó siendo la banda sonora de una generación que aprendió a abrir ventanas. Algunas se abrieron de golpe, otras solo un poco. Pero una vez que entra aire, ya no hay vuelta atrás.